Mi columna se llama La DIAN, Doña Segunda y el hostigamiento a los emprendedores. El aparato del Estado gasta a manos llenas y para tratar de cuadrar caja persigue a los evasores del fisco, causando la angustia de pequeños comerciantes, microempresarios y en general emprendedores que tratan de sacar adelante sus proyectos y que muchas veces no tienen para cubrir esas obligaciones. El caso de Doña Segunda, propietaria del restaurante de fritanga más popular y exitoso de Bogotá, fue tendencia en redes sociales durante todo el fin de semana pasado y con las opiniones que se generaron se demostró otra vez el grado de polarización en el que se encuentra el país alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Doña Segunda es una boyacense oriunda de Socotá, que llegó a la capital del país hace más de 60 años. Cuenta ella que no encontró trabajo, pero como sabía todo acerca del negocio de las carnes, compró un cerdo, lo mató y vendió la carne en la plaza del mercado del 12 de octubre. El negocio alrededor de la carne de marrano se fue ampliando y hoy esa paisana nuestra tiene tal vez el negocio más popular y exitoso, en donde vende todos los días miles de platos de papa criolla, rellena, chorizo, en fin. La noticia del viernes la dio la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN a través de un boletín de prensa en el que informaba del cierre temporal del establecimiento de comercio de Bogotá por no expedir factura electrónica. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN adelantó hoy el cierre de 19 establecimientos de comercio en Bogotá, en localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las medidas se desprenden de las labores de verificación de la obligación de expedir la factura electrónica y se llevan a cabo después de haber cumplido con el procedimiento administrativo correspondiente. En lo corrido del año y como resultado de las visitas adelantadas por la DIAN a través de las campañas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, se han efectuado un total de 24 cierres de establecimientos de comercio por no cumplir con la expedición de la factura electrónica y sus requisitos. La Administración Tributaria continúa el trabajo de concientización del sector comercio sobre el deber de facturar de manera electrónica y de cumplir con todas las disposiciones de ley para evitar sanciones económicas o que lleven al cierre del establecimiento, señalaba el parte oficial de la DIAN. Asimismo, la entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que exijan siempre la factura electrónica cuando compren bienes o servicios. Pues entre los restaurantes sancionados estaba el de Doña Segunda, quien apareció en delantal llorando ante los noticieros de televisión y manifestando que no entendía por qué el gobierno le cerraba su negocito si ella lo único que hace es trabajar para sacar adelante a su familia. Los críticos de Petro se fueron lanza-arrastre contra su gobierno. Hacer empresa en Colombia, ser legal, generar empleo es una tarea por la cual a uno lo pueden perseguir en Circolombia. De quinta, un gobierno que le haga esto a Doña Segunda, mi solidaridad con ella, escribió Daniel Sampero Espina. La regla general es la persecución a la gente buena, a la que genera empleo. El gobierno Petro premia a los delincuentes de la primera línea y persigue a piqueteadero de Doña Segunda. Quien produce es sancionado, quien delinque es premiado, dijo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. ¿El cierre temporal es opcional? No, sino debe modificarse la ley. Las autoridades no pueden optar por cierres temporales cuando se trate de trámites administrativos. Otra cosa fuera si se tratara de un tema sanitario o de seguridad, escribió otra persona en la red social X. Los seguidores del gobierno Petro también reaccionaron indicando que Doña Segunda no es ninguna pobre viejecita. Según dijeron, los medios y los detractores del gobierno instrumentalizaron a Doña Segunda hasta generar indignación. Tiene más de 20 empleados, al parecer en la informalidad, un edificio de más de 6 pisos en el 12 de octubre, uno de los sectores más comerciales de Bogotá, vende millones de pesos cada día. Se trata de uno de los piqueteaderos más rentables de Bogotá y no tiene un contador que le diga cómo hace una factura electrónica, preguntaron. Según señalaron, todo lo que ocurrió con Doña Segunda fue un show mediático contra Petro porque la factura electrónica fue creada por el gobierno de Iván Duque, porque fueron varios los negocios cerrados de manera temporal y porque ella ya había sido notificada e incluso le habían aplicado una multa por evasión. Tranquilicémonos porque nuestra paisana abrirá su negocio otra vez a comienzos de esta semana y por cuenta de la noticia que registraron los medios de comunicación y de los detractores del gobierno Petro, ella seguramente ahora venderá mucho más y los amantes de la fritanga podrán seguir disfrutando de sus viandas.
Pero ante el hostigamiento de la DIAN, los que no están tranquilos son los miles y miles de comerciantes, microempresarios y en general emprendedores, a quienes de manera frecuente la Dirección de Impuestos Nacionales hace seguimiento por sus transacciones, los hace comparecer, los cita, les envía correos electrónicos. Los emprendedores en Colombia no solo tienen que asumir el riesgo con su capital, hacer estudios de mercadeo, proyecciones de ingresos y costos, sino pagar impuestos que son de índole nacional, departamental y municipal. Cuando un colombiano toma la decisión de emprender, se enfrenta a diferentes retos y obligaciones que deberá acatar para actuar dentro de los parámetros de la ley. Seguramente, doña Segunda tiene cómo responder a sus obligaciones con el Estado. Y muy mal que no lo estuviera haciendo, pero en su caso y en el de otros miles de contribuyentes, la DIAN no debería mostrar tanto regocijo, expedir boletines de prensa y hacer espectáculos mediáticos para cerrar sus establecimientos. Debería haber por parte del Estado un acompañamiento, capacitaciones, estrategias para explicar cómo se hace una factura electrónica, cómo trabajar dentro del marco de la ley, ayudando e impulsando a los emprendedores y no cerrando establecimientos. Quien tiene hoy una empresa de ingeniería, un pequeño restaurante, un negocio de ropa, una miscelánea, es un aliado de la sociedad y no puede ser visto como capitalista enemigo del Estado. Las leyes y las medidas del gobierno, independientemente del presidente de turno, parecen estar dirigidas a las grandes capitales, a los banqueros, a poderosas empresas que sí pueden pagar tantos impuestos que muchas veces se evaden. Esas medidas muchas veces terminan afectando a ese pequeño emprendedor. Y ni hablar de la reforma laboral en curso, que, por ejemplo, aumenta el pago de horas extras o dobla la remuneración por trabajos de los domingos y festivos, precisamente los días en que esos comerciantes y pequeños emprendedores esperan vender y tener algunos ingresos. Enhorabuena por los trabajadores, por nosotros los trabajadores, pero no se puede creer que todos los comerciantes son Éxito, Carrefour, Olímpica, Carulla, Crepes and Waffles o Andrés Carne de Res. Ustedes saben por qué los buses de transporte intermunicipal que viajan entre Bogotá y Sogamoso ahora no tienen los ayudantes que siempre conocimos. Al conductor, que muchas veces es el mismo propietario del vehículo, le toca de etiqueteador, de maletero, de mecánico, de todo, porque la mayor parte del tiempo ese bus no le da sino para pagar su salario. Si siguen aumentando las cargas tributarias para el pequeño empresario, eso de ser emprendedor será apenas un sueño y va a seguir aumentando la informalidad, porque es el Estado el que pone contra las cuerdas a quien lucha para tratar de salir adelante. Finalmente, tanto pagar impuestos, ¿para qué? Ese es otro tema de discusión. La plata que se paga, ¿se ve retribuida en obras, en programas sociales, en desarrollo y en progreso, o se esfuma en esos escándalos de corrupción como tantos que se han producido en la historia de Colombia? Esa es mi columna sobre el tema de doña Segunda.